Ya estamos en directo. Buenas tardes, Félix. Y buenas tardes a toda la comunidad. ¿Cómo estás, Félix? Pues súper contento de estar aquí. Ya sabes que me hace muchísima ilusión esta hora de la semana. Sí, como siempre. Ya vemos que va entrando todo el mundo. Saludar a todo el mundo que esté conectado. Vamos a dejar unos segundos más. Así va conectándose todo el mundo. Vamos a repasar rápidamente, sobre todo para aquellos que sean nuevos, este tipo de sesiones que hacemos. Uno, analizamos el mercado cripto con Félix desde más un punto de vista técnico, ya que Félix tiene conocimientos de trading avanzados y nos aprovechamos un poco de su conocimiento para trasladarlo a la comunidad. Y punto número 2, para que tengáis un poco más de conocimiento e información para tomar vuestras propias decisiones. Entonces, nada, un placer tener a Félix aquí. Vamos a hacer también una mini intro de sus redes, donde puede colgar mucho más información y análisis de diferentes informaciones relacionadas con el mundo cripto. Así que, Félix, para aquellos que te quieran seguir, ya que les gustan tus sesiones, ¿dónde te pueden seguir? Pues me pueden seguir en cualquier red social, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde quieran, porque tengo además un gran equipo de redes sociales, extraordinario. Y el logo sería, o el usuario sería @flix, sin la E, o sea, Flix, Flix fuertes. Lo dejamos aquí Pues ahí me encuentra. Lo dejamos aquí en comentarios por si alguien te quiere buscar. Y dicho esto, empezaremos. Antes de empezar rápidamente, mientras se va conectando todo el mundo, acordaros, contenido que veremos en la sesión siempre es, es contenido formativo, nunca es consejo de inversión. Y en este caso es más, muchas veces, el punto de vista personal desde el análisis de Félix. Es para que tengáis más información, así que no os lo toméis como un consejo de inversión. Y por otro lado, acordaros, siempre lo recordamos, pero no está de más volverlo a mencionar, que la inversión en criptoactivos no está regulada y puede no ser adecuada para inversores minoristas, llegándose a perder la totalidad del importe invertido. Súper importante, acabéis de leer y comprender un poco los riesgos al completo, por eso os dejamos estos dos recursos aquí, tanto el código QR como el código de Bitly. Y dicho esto, damos paso a Félix. Así que, Félix, te daré paso a tu pantalla y podremos empezar a revisar la información. Entonces, como siempre, empezamos viendo un poco el análisis semanal de cómo ha evolucionado Bitcoin y el mercado de las criptos en general, pero especialmente empezando por el par de Bitcoin USDT, ya que al final domina un poco más el mercado. Así que cuéntanos qué hay de nuevo, Félix. Bueno, como te comentaba, Kim, tampoco traigo demasiadas buenas noticias, más que nada por una confluencia que existe a nivel macro, también a nivel de precio, a nivel on-chain, los actores que están dentro del ecosistema cripto y luego también por directamente ya el cómo funciona el precio, ¿no? Es decir, el precio de los activos en general tiende a ir a subastar, generalmente tiende a ir a por la subasta, tiende a ir a por zonas de precio específicas y bueno, en principio parece que Bitcoin pues tiene intención de ir a buscar esas zonas de subasta que no ha tocado anteriormente, ¿vale? Entonces, previamente me gustaría hacer un pequeño inciso, un pequeño repaso inicial de cómo nos encontramos a nivel macro, ¿vale? Porque hemos tenido una semana llena de reuniones donde han estado pues, exponiendo sus intenciones los diferentes bancos centrales de los diferentes países donde más impacta precisamente esa subida de tipos de interés, como puede ser Reino Unido, como puede ser en Estados Unidos y como puede ser también en otros países europeos, ¿no? Entonces, dentro de estas noticias o dentro de esta exposición que hemos tenido esta semana, básicamente a modo repaso para que todos podáis posicionaros, hemos tenido al presidente de la Fed, Jerome Powell, pues hacer una rueda de prensa el miércoles donde exponía que no subían los tipos de interés, era algo que estaba previsto, ¿vale? Que se esperaba, por tanto, se mantiene en el 5,5%, que es un
un tipo de interés considerablemente alto y sobre todo contando con que hay que valorar de que este 5,5% aplica tanto a la deuda gubernamental, es decir, si se prestara dinero a los Estados Unidos de América, este sería el rendimiento mínimo que se obtendría. Y por otro lado, que por lo cual hace más apetitoso prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos, porque además tiene un riesgo crediticio, o sea, está en un grado de inversión muy alto todavía, a pesar de que se lo hayan bajado hace apenas un par de meses. Y bueno, pues esto ya lo conté la semana pasada, ¿no? Cuando hice la comparativa del por qué los bitcoins es un activo de riesgo que podría perder contra la deuda americana, precisamente porque Bitcoin no paga, ¿no? Al final, si eres minero, no necesitas tener Bitcoins para minar y seguir generando rendimientos, ¿no? Entonces es muy importante ese dato, ¿vale? Si lo comparamos con Ethereum, por ejemplo, Ethereum está entregando un 4%, por lo cual o todo el modelo de restaking se asienta y crece, o no vamos a ver cómo se generan rendimientos elevados en el ecosistema de Ethereum, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la Fed, Jerome Powell salió indicando de que no iba a subir los tipos de interés. Esto lo explico porque creo que es importante, porque impacta en el denominador de la ecuación de Bitcoin, ¿vale? Es Bitcoin contra dólar, por lo cual tenemos que entender muy bien cuál va a ser la reacción de los mercados respecto al dólar y cómo considerarán Bitcoin como una alternativa a tener dólares en la cuenta. En principio, parece que es mucho más atractivo tener dólares, es decir, prestarlos y recibir un 5,5, que es una moneda estable y además se me está pagando bastante bien y además me lo está pagando un gobierno que a priori nunca ha hecho default, y digo entre comillas, ¿vale? Porque hay una serie de casuísticas que serían discutibles y por tanto lo comparo con un activo de riesgo como Bitcoin, que básicamente pues es muy volátil. Además, es un activo que lo hace muy bien en inflación y que tiene unas características muy específicas parecidas a las del oro, pero como refugio de valor, porque como unidad de cambio, pues a pesar de que la tecnología está evolucionando y creciendo, la adopción todavía está siendo muy lenta, pues claramente el inversor institucional pues lo que dice es ahora mismo no me interesa Bitcoin. Vale, entonces, teniendo en cuenta esta consideración, el problema que tenemos es que la Fed ha comentado o ha dicho, o comentó Powell el miércoles, de que no descartaban subir los tipos de interés si la inflación seguía persistente en las reuniones de diciembre y de noviembre. Eso quiere decir que podríamos llegar a ver los tipos de interés en Estados Unidos en el 6%, que eso sería niveles del 2000, ¿vale? De hace 23 años. Es una barbaridad y, bueno, pues esto puede derivar en que tengamos una mayor depresión dentro de los mercados financieros, puesto que el dólar será mucho más demandado, ¿no? Tendría mucho sentido adquirir dólar, ¿no? También hay otro punto importante y ha habido una reacción muy negativa, sobre todo en referencias, ¿vale? Yo comparo Bitcoin o sea, es decir, el benchmark que yo utilizo para un poco anticipar qué podría ocurrir con Bitcoin son dos, ¿vale? Que son el oro, la evolución del oro y la evolución del Standard & Poor's 500, ¿vale? Y ambos durante esta semana, sobre todo el miércoles y el jueves, tuvieron un crash muy fuerte, rompiendo mínimos y parece que acaban de confirmar el arranque de una tendencia bajista. Entonces, bueno, entiendo que básicamente si estos dos activos van a empezar a depreciarse o van a coger un rally bajista yo creo que la acaban de confirmar, pues no me parecería descabellado pensar en que Bitcoin vaya a continuarles, ¿vale? Básicamente porque el dólar probablemente acabe apreciándose más. ¿Por qué sucede esto? Porque la Fed el miércoles explicó, Powell, que esperaban que el desempleo se mantuviera muy bajo, ¿vale? Es decir, que pues que se mantuviera bajo, que además la economía estadounidense creciera, ¿vale? Es decir, que se incrementara el PIB del país porcentualmente y que, bueno, que habría un aterrizaje suave de la economía, es decir, que no entrarían en recesión, ¿vale? Esto no se lo ha creído nadie, básicamente porque no tiene ningún sentido. También comentaron de que iban a controlar la inflación
el año que viene ya y que creen que lo bajarán al 2%, cuando hace apenas 6 meses indicaron que iban a tardar al menos 2-3 años en conseguir que bajara al 2-3%. Por tanto, la mayoría de los gestores de fondos importantes a nivel americano y a nivel global no se han creído estas proyecciones, creen que es un engaño, creen que no es verdad, que van a seguir subiendo los tipos de interés y van a acabar rompiendo la economía estadounidense. Los ahorros de los americanos cada vez son menores, el coste de vida es muy alto y, por tanto, además, si le incorporamos que si suben subiendo los tipos de interés, las hipotecas también seguirán subiendo, pues básicamente tenemos un cóctel muy peligroso, que es que el consumo se va a reducir considerablemente y cada vez más, ¿vale? Habrá menos consumo y menos gasto. Si hay menos consumo y menos gasto, habrá menos apetito por invertir en activos como Bitcoin o en activos como el oro, incluso en bolsa, porque básicamente como son volátiles y se espera además que vayan a tener una devaluación contra el dólar, pues sumémosle que encima no va a haber demanda, ¿no? La demanda va a bajar. Estamos hablando solo de los Estados Unidos de América, ¿vale? Estamos hablando del dólar, que es nuestra referencia, ¿vale? Si luego hablamos de otros países, estamos en una situación muy similar, pero Estados Unidos está realmente empujando muy fuerte, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que habrá un incremento de ahorro o irán a buscar el ahorro todos estos usuarios para sobrevivir toda la época que les va a venir encima y que, bueno, que ya nos viene, ¿no? Porque ya la estamos sufriendo. Y esto eventualmente, si se mantiene y las familias y los individuos y las empresas lo mantienen y consiguen tener un ratio de ahorro alto para cuando todo esto se haya acabado, se haya controlado y empiezan a bajar los tipos de nuevo, entonces todo este ahorro irá a activos de riesgo y estos activos de riesgo serán Bitcoin. ¿Por qué? Porque el mercado funcionará mediante expectativas, es decir, no funciona pensando en me están pagando un 5,5% y voy a mantenerme en deuda americana, sino, vaya, acaban de anunciar en la Fed que van a empezar a bajar los tipos de interés porque ya se han cargado la economía, ya la han roto y, por tanto, la inflación ha bajado al 2% y han dicho que van a bajarlo y probablemente lo acaben bajando a un margen o a un umbral del 2 al 3%. Ya un 2 o un 3%, pues no tiene mucho sentido porque seguramente estarás perdiendo contra la inflación o no tendrás un rendimiento, porque si la inflación es del 2% y bajan los tipos de interés al 2%, pues si nosotros restamos inflación por el tipo de interés, sale un 0%. Por tanto, para tener deuda americana, pues directamente prefiero irme a un activo de riesgo, como es el Standard & Poor's, como es el oro o como es Bitcoin, ¿no? Entonces, cuando veamos que empieza a ocurrir eso, entonces en ese mismo momento veremos todo este ahorro circular hacia Bitcoin y veremos un incremento de la demanda, ¿vale? Hay que valorar y hay alguien que se estará preguntando y dirá, vale, pero Félix, aún así se espera que a partir de abril del año que viene, ¿vale? A partir de abril del año que viene tengamos dos eventos que son importantes en Bitcoin, ¿vale? Que es el halving de Bitcoin y tenemos también los deadlines para la aprobación de la última aprobación de la SEC de 6 ETFs, ¿no? 6 fondos indexados a Bitcoin, ¿no? ¿Vale? El tema es que muchos individuos del ecosistema descuentan o piensan que el mercado va a acabar descontando esto de aquí y esto de aquí. Pero claro, el halving realmente lo que produce simplemente es una disminución de la producción, ¿vale? Es decir, no genera más escasez en Bitcoin, simplemente lo hace más desinflacionario, es decir, cada vez se emite menos. Esto simplemente es un apoyo para esto de aquí, para una mayor demanda. Entonces, los ETFs, si se llegaran a aprobar, normalmente la primera asignación que tienen que hacer generalmente suele ser una asignación del 1%, del 1 al 2% del portfolio, ¿vale? Incluso a lo mejor tiene un cap, ¿vale? Porque no me conozco exactamente la normativa o las políticas internas de los diferentes fondos de inversión que quieren tener sus ETFs de Bitcoin, pero la asignación es tan grande que esta bajada de producción y este incremento de la demanda pues podría hacer que entraran hasta 2 trillones de dólares en Bitcoin en liquidez. Pero claro, esto no va a ocurrir o no ocurriría
hasta abril de 2024. Estamos diciendo que si estamos ahora mismo en septiembre u octubre, tenemos unos 6 a 7 meses todavía donde pueden ocurrir muchas cosas. Y estos 6-7 meses pueden ser muy dolorosos para todos los que puedan estar holdeando o estén en buy and hold, ¿vale? Hay alguien que pueda estar diciendo, bueno, yo aguanto, ¿vale? De todas formas, vamos a ver el precio de Bitcoin, porque básicamente Bitcoin es nuestra referencia para tomar decisiones respecto a si invertimos en términos generales en el resto de criptomonedas o no, porque Bitcoin actualmente tiene el 52% de la capitalización del mercado, ¿vale? La capitalización cripto, y por tanto una estrategia de hold ahora mismo podría conllevar a que estéis sufriendo hasta pérdidas del 30% o en una situación ya muy extrema donde el oro y el S&P 500 sigan depreciándose con mucha fuerza, podríamos llegar a sufrir hasta caídas desde niveles actuales del 60% al 65% en Bitcoin, ¿vale? Esto deriva, no quiere decir que todavía yo vaya a posicionarme en corto, o sea, decir en venta, no quiere decir que yo esté bajista, es decir, que pueda a lo mejor aprovechar y decir, bueno, pues voy a abrir una posición con un derivado, con un futuro y me voy a meter en corto, todavía no me lo planteo, pero lo que sí que prefiero es quedarme fuera del mercado. He liquidado el 95% de mis tenencias cripto, básicamente porque todo huele bastante mal, ¿vale? Pinta todo muy mal y en principio Bitcoin podría verse muy afectado hasta que lleguemos a abril de 2024 y ya podamos tener una inyección de liquidez, es decir, un incremento de la demanda que al final acabe diluyéndose entre el resto del mercado, ¿vale? Es decir, que se acabe diversificando y que además pues, existe esa posibilidad de que incluso esta liquidez pueda derivar en que Bitcoin pueda hacer un por 10 en capitalización una vez se apruebe, ¿no? A partir del año que viene, ¿no? Acordémonos ¿Vale? de que ahora mismo la capitalización, si no, corrígeme si me equivoco ahí, Félix, es Sí. medio trillón, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, la capitalización actual de Bitcoin es de $500 billones, sí, de 500.000 millones. De No, 500. para que los usuarios pongan un poco en valor esos 2 trillones de dólares de los que hablas. Claro, estos son 2 trillones en liquidez, no en capitalización. Estamos hablando de que se podría llegar a absorber el libro de órdenes considerablemente. O sea, estamos hablando de un 200% de subida. O sea, simplemente porque entra este dinero, el precio de Bitcoin multiplicaría por 3 en la capitalización actual y con el volumen actual. Si encima cae, o sea, si el precio de Bitcoin pudiera caer más, que es muy probable que pase, entonces estamos hablando de que en función de la caída que tenga, si cae un 50%, entonces este por 3 se convertiría en un por 6, ¿vale? Estaríamos hablando de que la aprobación de los ETFs con una drawdown, con una caída de Bitcoin desde el 30 al 60%, quien comprara en esos niveles podría llegar a estar logrando un por 5 o un por 6 sobre su inversión, simplemente porque estaría volviendo de nuevo a los niveles de máximos históricos, ¿vale? Porque con esta inyección de liquidez habría máximos históricos de Bitcoin casi con total certeza, ¿vale? Vale, un tema que es importante a valorar, ¿vale? Dentro de esta casuística y lo he hablado en muchas ocasiones porque analizo mucho la Félix, liquidez. un Dime. pequeño inciso antes. Ahora ibas a hablar con temas de China. Sí. Teníamos una pregunta en el chat. Es una pregunta que alguna vez nos han hecho algún usuario y al final también tenemos que poner en valor que al final aquí en estas sesiones analizamos mercado desde un punto de vista global y teniendo en cuenta tanto decisiones macroeconómicas como con lo que pasa en el mercado cripto. Nos pregunta un usuario, dice, tengo 100 euros en cartera y le gustaría saber un poco cómo puede ganar más dinero. Al final no damos consejos de inversión directamente sobre cómo poder ganar más dinero, pero yo creo que incluso le podemos informar un poco, si te parece, y dar un poco tu punto de vista, pero también expectativas sobre la cantidad que se mueve dentro del mercado. Es decir, no es lo mismo mover 100 euros
que mover más dinero y ahí también las expectativas de ganar o perder y que quizás siempre lo tenemos que pues entender en porcentaje versus otras inversiones que podríamos realizar. Muy buena esa última apreciación que has hecho, Kim. Efectivamente, hay un concepto que se llama coste de oportunidad y el coste de oportunidad yo creo que es la clave principal de los gestores, ¿no? Que es donde realmente ponemos el dinero y si estamos perdiendo la oportunidad de generar un rendimiento porque no estamos en el activo correcto o en el mercado correcto. Entonces, esto es muy importante y es verdad que lo que acabas de decir es muy, muy significativo. A ver, yo lo que siempre indico, ¿vale? Es que primero tenéis que definir vuestro perfil como inversores. Es decir, si sois cortoplacistas, medioplacistas o largoplacistas, ¿vale? Es decir, ¿qué queréis, ¿no? Si sois cortoplacistas, pues la necesidad que tendréis es de tiempo. Es decir, necesitaréis dedicarle tiempo todos los días a poder hacer análisis y hacer operaciones, ¿no? Lo bueno es que la beta es de cero, ¿vale? Es decir, la beta es cero, es decir, la relación con el mercado es cero. No estáis expuestos direccionalmente porque estáis operando a corto plazo y, por tanto, podréis generar alfa, que es básicamente la diferencia entre lo que genera realmente el activo que estáis operando y lo que generáis vosotros, ¿no? Luego, a medio plazo, deriva más de lo que yo denominaría una selección de activos, ¿vale? Una selección de activos. No derivaría tanto en tiempo, ¿vale? Porque podéis dedicarle tiempo poco a poco, ¿vale? Es decir, en un fin de semana, una mañana o lo que sea, pero no tenéis que estar todos los días, ¿vale? Y aquí, idealmente, siempre es intentar buscar activos que, estén en una situación en el medio plazo pues muy racional, ¿vale? Es decir, que si nosotros vemos que Bitcoin no para de subir y ha subido muchísimo y realmente ahora ya ha dejado de entrar demanda o ya no hay liquidez, pues podríamos abrir un corto en Bitcoin, ¿no? O, por ejemplo, con lo que está pasando con el petróleo, que bueno, no paran, los países de la OPEP no paran de sacar notificaciones, ¿no? De que van a seguir recortando más y más la producción de petróleo porque quieren forzar el precio del petróleo a llegar a $100. Bueno, pues con esas noticias a medio plazo nosotros pues podemos tomar decisiones, ¿no? Como meternos en el largo en el petróleo, pues sabiendo que la oferta cada vez la están bajando más y la demanda es alta todavía. O sea, entonces, y luego ya a largo plazo, creo que hay que centrarse en los activos más blue chips, ¿vale? ¿Vale? En los que son fichas azules, ¿no? En lo que es en el póker, las más solventes. Dime. Los validados por el mercado, Eso es, los validados por el mercado y hacer dollar cost average, es decir, promediación, ¿no? Es decir, pues cada mes parte de vuestros ahorros meterlos en las blue chips. ¿Por qué esto? Porque lo bueno del mercado, y esto es una explicación que casi nadie nos da generalmente, es que, es decir, los bancos centrales tienen la directriz de generar un 2% de inflación como mínimo anualmente, ¿vale? Para hacer esto, o una de dos, o el suministro de los productos y servicios, la oferta disminuye, algo que es difícil, porque si una economía va bien, las empresas querrán prosperar, querrán vender más, al final los consumidores consumirán más, por tanto, generar escasez de recursos no entra dentro de la mano de los bancos centrales. Por tanto, los bancos centrales lo único que pueden controlar es cuánta oferta hay de divisa, ¿vale? Entonces, el Banco Central, como tiene la directriz de conseguir que esto suceda todos los años, pues lo que intentará incentivar es pues, a un mayor crédito, a una mayor liquidez y adicionalmente, además, inyectará dinero, imprimirá dinero. Entonces, claro, si el Banco Central imprime dinero y además baja los tipos de interés, pues conseguirá que haya más consumo. Y eso deriva en un ciclo económico de expansión monetaria, ¿vale? De expansión económica, disculpad. Cuando hay expansión económica, las blue chips
son las que han sobrevivido a las situaciones o los ciclos de restricción y de contracción económica, y generalmente son las que mejor lo hacen luego en esos momentos de expansión económica, porque suelen capitalizarse mucho, generar una tesorería grande, reinvierten el capital y les va muy bien, la innovación tiende a dar sus frutos, ¿no? Entonces, es lo que hemos visto en la última década, ¿no? Entonces, este tipo de activos, aunque nos lo puedan hacer pasar mal en una época de contracción, en el largo plazo van a acabar pagando sí o sí, simplemente por esta actuación que realizan los bancos centrales, ¿vale? Si no existieran los bancos centrales, entonces ya dudaría de si realmente invertir en blue chips y hacer promediación pues tiene sentido, ¿no? Porque ya sería tirar una moneda al aire y esperar a que los consumidores y las personas pues puedan seguir queriendo demandar productos de Apple, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, pues a lo mejor el día de mañana o dentro de un año sale que las gafas de realidad aumentada de Apple pues generan cáncer o no sé, hay una mayor proporción de cáncer en la gente que lo utiliza, ¿no? Pues game over para Apple, ¿no? Como son cosas que no podemos controlar, pues esta actuación por parte de los bancos centrales generalmente suele pagar, ¿no? En el largo plazo, ¿no? Un poco espero haber resuelto la duda, ¿vale? En el medio plazo, por cierto, buscamos activos que sean más volátiles, ¿vale? Es decir, no buscamos activos que sean poco volátiles porque no tiene sentido, ¿vale? Así que, bueno, eso sería un poco la idea. Genial. Vale. Pues te dejo continuar con la parte de China. Vale. A ver, yo ya he comentado de que China ha estado inyectando liquidez y lo cierto es que esto parece que ha estado correlacionado con, bueno, por ejemplo, pues China aquí inyectando liquidez y parece que Bitcoin que se mantiene como estable, ¿no? También hemos visto cómo aquí había una fuerte inyección y el precio subió con fuerza. Aquí apenas hubo una inyección y el precio subió con mucha fuerza también, ¿vale? Pero parece como que, bueno, las intervenciones de China en expansión monetaria han tenido una correlación directa con la subida del precio de Bitcoin desde inicios de año. Y por otro lado, además, si nosotros nos vamos a la parte de liquidez, ¿no? del dólar, pues vemos como el dólar cuando está en expansión, ¿vale? Cuando el dólar está en expansión, que el precio de Bitcoin está cayendo, de repente tenemos un resurgimiento al alza, ¿no? Aquí también, y esto ha tenido como un mini resurgimiento. Entonces, pues a priori podríamos decir, pues estaba incrementándose la liquidez, esto entonces Félix se está equivocando porque cree que va a caer, ¿vale? Realmente la liquidez es algo puntual, ¿vale? Es decir, es algo específico de un momento concreto del tiempo. Se entiende que esa liquidez realmente, al ser una expansión monetaria, reduce o incrementa la oferta de la contrapartida y por eso aprecia Bitcoin, pero no es algo que pueda ser sostenible en el largo plazo, salvo que China o Estados Unidos se pongan a imprimir más y lo hagan de forma muy consistente. En el caso de Estados Unidos ya han dicho que no, de hecho van a seguir subiendo los tipos, van a seguir retirando liquidez del mercado, a pesar de que el gobierno americano está emitiendo nueva deuda y está emitiendo también divisa, por tanto están como medio compensando la contracción monetaria de la Fed. La Fed no va a parar hasta que el gobierno de Estados Unidos ceda y deje de hacer esto. Y por otro lado, China, en principio, teníamos toda la expectativa, en base a todas las inyecciones de liquidez que hemos ido viendo, de que China iba a seguir inyectando liquidez porque no estaba alcanzando los porcentajes que estaba esperando lograr para conseguir ese nivel de crecimiento del PIB que tenían propuesto, ¿no? Y entonces, pues básicamente, pues yo he llegado a plantear aquí y se ha planteado pues a nivel general de que China expansionaría su masa monetaria y al mismo tiempo bajaría los tipos de interés, pero parece ser que no, que ahora la economía china sí que está cumpliendo, que las malas noticias en China ya no son tan malas noticias, sino que están empezando a ser buenas noticias y, por tanto, pues el gobierno chino todavía sigue siendo cauteloso y ha indicado de que no tiene planes de seguir imprimiendo más dinero por el momento.
Claro, esto también pues, es una connotación negativa para Bitcoin, porque si no va a haber más inyecciones de liquidez por el momento o una reducción de los tipos de interés, pues claro, ¿qué podemos esperar? Pues que habrá, si la demanda en Bitcoin va disminuyendo, pues podríamos esperar a que probablemente pues, pueda haber una depreciación, ¿no? ¿Vale? He cogido datos on-chain que los voy a mirar súper rápido, ¿vale? Para que los veáis, ¿Vale? de lo que está sucediendo en la cadena de bloques de Bitcoin y de lo que a mí me preocupa. Y analizaré ahora un poquito las zonas de subasta rápido antes de acabar, ¿vale? Entonces, antes de nada, entender que desde máximos históricos sí se ha llegado a cumplir un poco las... Félix, perdona, ¿qué es este gráfico para que todos estemos... Sí, justo lo iba a explicar. Es justo, Vale, este es el gráfico, ¿vale? Esto que veis de color rosa es el grado de caída, es decir, el nivel de porcentaje de todas las caídas desde máximos históricos hasta mínimos históricos, ¿vale? De todas las bear markets, de todos los mercados bajistas de Bitcoin, ¿vale? Cuánto realmente ha llegado a caer en el precio, ¿no? En niveles, ¿no? Para poder compararlo con otros mercados bajistas, ¿no? ¿Vale? Como podéis observar, es cierto que la caída desde máximos hasta mínimos ha sido considerable, ha estado muy cerquita, ¿vale? De los máximos de caídas que hemos llegado a sufrir en otros bear markets, pero todavía le queda un poquito más, ¿vale? Todavía no ha llegado a alcanzar todos los niveles que han llegado a sufrir en mercados anteriores. Y si os fijáis, cada vez que ha habido un mercado alcista, hemos tenido una corrección y luego una subida, ¿vale? Esto podría ser como esta corrección y esta subida. Hemos visto que hemos tenido esta corrección y estas subidas de aquí. Aquí han sido un poco en dientes de sierra. ¿Vale? Aquí tuvo una corrección y una subida, incluso aquí, y esto se mantuvo bastante estable, ¿vale? Por tanto, no descarto que realmente esta corrección de aquí pueda derivar en nuevos mínimos y podamos ver de nuevo pues, una caída pues, a los niveles de bear markets previos, ¿no? Es una posibilidad, ¿vale? Es decir, que todavía no se ha producido eso. ¿Vale? Lo que quiero ver es que veamos es que cuando vemos correcciones, ¿vale? Dentro de mercados bajistas anteriores, ¿vale? Que estamos viendo todos estos mercados bajistas, ¿vale? Que están aquí marcados, ¿vale? Sí que es verdad que hemos llegado hasta en 3 ocasiones a recuperar una gran parte a nivel de corrección en comparación con mercados bajistas anteriores, ¿vale? Es decir, hemos superado niveles anteriores y esto daba pie también a pensar de que la caída en Bitcoin pues podría ser la definitiva y esto sería un suelo de mercado, ya que también es verdad que durante toda esta subida, entre que esperábamos que hubiera más expansión monetaria en China, entre que esperábamos que Estados Unidos se relajara un poquito y entre que estaba a nivel on-chain empezando a haber mucha acumulación de Bitcoins, pues bueno, esto pintaba como ya el fin, ¿no? De toda esta caída del mercado bajista. Pero estamos viendo de que, o al menos lo que he estado viendo yo, es que los ratios de acumulación son bastante bajos, ¿vale? Se está acumulando poco en esta corrección, cosa que es una cosa extraña, ¿no? Porque viendo en toda esta caída, aquí hubo acumulación, aquí también, incluso en esta subida se ha producido acumulación, aquí hubo una ligera acumulación que al final acabó terminando en distribución y seguimos sin tener una acumulación que pueda darme pie a pensar en esto es un suelo para Bitcoin. ¿Vale? Lo que estáis viendo ahora mismo es un gráfico que se va coloreando desde más clarito a más oscuro a medida de que hay más billeteras nuevas adquiriendo nuevos Bitcoins, ¿vale? Entonces, el ratio ahora mismo es que solo hay un 28%, es decir, que todavía ni siquiera está por encima del 50%, que para mí sería ya razonable, ¿no? Importante tomar en cuenta de que cuando el mercado, después de, es decir, tomando en cuenta que aquí sí que tuvimos un mercado alcista, ¿no? Cuando el mercado se encuentra o entra en zonas de pérdidas, ¿vale? De liquidaciones de pérdidas, como podemos encontrar en todo este periodo de aquí,
generalmente empieza una corrección otra vez, ¿vale? Empieza a buscar correcciones y esto es lo que está pasando ahora, ¿vale? Es decir, ¿quién lo diría, ¿no? Que después de una subida de casi el 100% de Bitcoin, estemos viendo cómo el mercado está realizando pérdidas, ¿vale? Es decir, los inversores están realizando pérdidas, cosa que es muy extraña, ¿no? Hay más inversores realizando pérdidas que realizando beneficios. Cuando vemos este panorama, ¿vale? Que podemos verlo en momentos pasados también, pues generalmente podemos llegar a ver nuevas caídas, ¿no? Nuevos movimientos bajistas. Importante, ¿vale? Dentro del precio realizado por parte de los largoplacistas, que es esta línea de color azul, comparado con esta línea de color rojo, que vemos que es de los cortoplacistas, el hecho de que el precio esté por debajo de la línea roja, que es la media del precio realizado de los cortoplacistas, significa que ahora mismo los inversores a corto plazo están perdiendo dinero. Actualmente el 98% de los inversores, de los traders a corto plazo, están en pérdidas. Cuando vemos este nivel, cuando nos hemos encontrado este nivel de presión, ¿vale? Sobre los cortoplacistas y además sabiendo que, bueno, no pinta bien a nivel macro, a nivel de sentimiento, es muy probable de que acaben presionando el precio a la baja. Es muy probable que se acaben llevando el precio para abajo y empiecen a ponerle en una situación comprometida a los largoplacistas, cuyo precio de entrada realizado medio, ¿vale? Está en los $20.600 por Bitcoin, ¿vale? Los $26.600, curiosamente, nos coinciden con justamente una zona de soporte o esta zona de aquí, ¿vale? Y estamos viendo toda esta zona de aquí de liquidez, de subasta. Curiosamente nos coincide con la zona, la parte superior, ¿vale? La parte superior de todo este rango, ¿vale? Donde se generó mucho valor, donde el precio no volvió a entrar a subastar, sino que incluso se lo pasó de largo, entró para pullbackearlo y tiró hacia arriba. Por tanto, este nivel de aquí podría ser un buen nivel de parada y por eso os he comentado, os he dicho de que hay una probabilidad alta de que podamos llegar a sufrir antes de abril del año que viene una caída en Bitcoin probablemente del 27%. Hay que tener cuidado con esto porque si esto sucede, no descartaría en ningún momento la posibilidad de que realmente Bitcoin, aunque tenga luego una corrección a los 23.000, ¿vale? Y pueda tener a lo mejor una apreciación del 15% para diversos inversores, que pueda llegar a pullbackear, es decir, que realmente esto sea simplemente una corrección. Esto tendríamos que verlo cuando suceda, ¿no? Cuando tenemos que ver a nivel on-check qué es lo que está ocurriendo y ver qué es lo que estaría pasando aquí. Si aquí el precio de Bitcoin vuelve a caer a esta zona, ¿vale? Es decir, volviera a subastarla otra vez de nuevo después de caer todo esto, entonces sería una confirmación de un pullback a esta directriz que se ha roto y probablemente veríamos una mayor caída, ¿vale? Que generalmente suele funcionar mediante fractales. Es decir, el movimiento de esta caída desde la rotura seguramente se acabaría proyectando por lo menos hasta mínimos, que es hasta los $15.000, ¿no? A partir de aquí ya no lo sé, ¿vale? Es decir, ya no puedo estimar más. Por lo cual, muy pendiente de esto, porque ojalá Bitcoin se posicione por encima otra vez del precio realizado, del precio de Bitcoin, del precio realizado a los cortoplacistas, para evitar que estos presionen el precio a la baja y empiecen a poner en problemas a los largoplacistas. Y además, pensando en que si baja a los $15.000, las largoplacistas también van a encontrarse en una situación muy jodida, muy, muy, muy complicada, ¿vale? Muy importante valorar eso. Un tema que creo que es importante destacar es que llevamos desde la caída, ¿vale? Llevamos desde enero de 2022 con la liquidez en el mercado cripto en mínimos, ¿vale? Si os fijáis, desde 2018 es verdad que ha ido cayendo la liquidez, pero aún así hemos tenido ratios de liquidez muy altos, ¿vale? Y esto, pues, de alguna forma ha ido ayudando a que el mercado se ha ido capitalizando, ¿vale? Pero actualmente la liquidez es extremadamente baja y el poder de compra de los holders ahora mismo es muy alto, ¿vale? Es decir, hay muchas monedas estables actualmente en billeteras esperando a adquirir nuevos bitcoins en cuanto puedan.
¿Qué pasa? Que esto puede derivar en, pues de nuevo, en que no haya demanda o que cualquier spike que pueda haber de Bitcoin realmente derive de algún momento puntual de demanda por parte de alguna institución como MicroStrategy, pero aún así probablemente acabaremos viendo el precio de Bitcoin caer o por lo menos volver a sus mínimos, ¿vale? Ojalá que no, ¿vale? O sea, ojalá yo me equivoque, pero bueno, en principio la liquidez no parece que esté incrementándose de nuevo y es un tema que a mí me preocupa bastante, ¿vale? Importante a tomar en cuenta dentro de los bull runs anteriores, ¿vale? Que hemos tenido, que cada vez que hemos tenido un bull run, los periodos de corrección son periodos de corrección que superan generalmente el 40%, el 50%, ¿vale? Hemos visto correcciones de hasta el 60% en el periodo de 2012 a 2024. Vemos correcciones habituales del 27%, pues bueno, estamos hablando del 23%, a ver si esto me lo dice aquí, sí, del 20, del 24%, ¿vale? Son correcciones que todavía no hemos alcanzado en el periodo actual, es decir, si nosotros consideramos que acabamos de arrancar el nuevo bull market, el mercado alcista, y que nos estamos encontrando en este periodo de equilibrio, ¿vale? En este periodo un poco de consolidación, ¿vale? Que en estos momentos de aquí, bueno, se produjo en dos ocasiones, cuando arrancó Bitcoin al principio, pues no sucedió así. Si pensamos que esto es así, creo que deberíamos volver, o por lo menos a estar en niveles de corrección parecidos, ¿no? A los que hemos tenido en ciclos anteriores, o como mínimo entre el 23 y el 27%. Todavía no lo hemos alcanzado, por tanto, por eso os comento de que todo pinta bastante complicado para Bitcoin. A largo plazo, lógicamente, os he dicho ya en varias ocasiones, esto de aquí se tiene que subastar. Yo ya lo comenté durante julio y agosto y estaba convencido de que íbamos a tener mayores subidas por aquí, ¿vale? Al menos íbamos a ir a buscar un punto de equilibrio que lo tenemos en los 32.000. No ha sucedido, el precio ha perdido mucho fuelle y bueno, no sé si fue a raíz de la venta de SpaceX o directamente porque el mercado pues funcionaba así y se liquidaron muchos stop losses, pero hemos visto esta caída y el mercado no se ha recuperado, ¿vale? Es decir, un síntoma muy saludable para ponernos en largo, para esperar que haya más subidas. Generalmente es que si el precio de Bitcoin cae y hay convicción en que Bitcoin debe volver a subir, de que es un activo que hay que comprar sí o sí porque se va a apreciar, el precio debería haber regresado a esta zona de aquí de subasta y haberse ido al punto de control que os he comentado anteriormente. Y no ha pasado, ¿vale? Es decir, el precio de Bitcoin se ha ido a esta zona baja, a esta zona de aquí de subasta, ha tenido su corrección al alza a raíz de esa victoria de Grayscale contra la SEC e inmediatamente después el mercado volvió a venderlo, ¿vale? Esta presión bajista y esta complicación que tiene Bitcoin para poder subir, incluso acabar rotando una zona de subasta, ni siquiera es capaz de migrar a otras zonas de subasta con fuerza, pues me da la sensación o me da pie a pensar en que el precio de Bitcoin podría caer más. ¿Vale? Liquidar Bitcoins, quedarse fuera del mercado, es una forma también de ponerse en venta, ¿vale? Es decir, en corto. Es decir, una cosa, lo que pasa es que hay una diferencia. Si nosotros vendemos ahora, nos estamos exponiendo a que si el precio de Bitcoin de repente subiera por cualquier motivo que no conociéramos, por cualquier motivo, puede ser porque la SEC de repente haya decidido aprobar los ETFs de Bitcoin ahora en octubre o en noviembre. Bueno, tiene que ser en noviembre. Imaginemos, ¿no? De repente los aprueba todos en noviembre y de repente empieza a subir el precio. Bueno, pues es un evento, un cisne negro que no esperábamos. Volvemos a entrar en el mercado y vamos a intentar generar un rendimiento con la subida de Bitcoin, sabiendo que el ETF probablemente genere mayor demanda. Pero si nos ponemos en corto, tenemos que asumir que estamos arriesgando nuestro capital, ya que nuestra garantía podría no aguantar una subida de Bitcoin en un caso extraordinario. Por lo tanto, ¿qué es ideal o qué es lo mejor? Obviamente, pues si vamos a estar fuera del mercado y yo creo que el precio de Bitcoin va a caer otra vez a los 15.000, pues qué mejor que salirme del mercado y volver a comprar en los 15.000.
Actualmente, si yo estoy fuera del mercado y vuelvo a comprar en los 15.000, pues lo que estaría haciendo básicamente sería pues comprar con un 42% de descuento, ¿vale? Es decir, estaría realmente pudiendo comprar un 50% más con el mismo dinero que tenía aquí arriba, ¿vale? Pongamos que si ponemos el caso de los $100 que nos han Genial, informado, nos ha Félix. comentado el usuario, pues diríamos que No sé podría si te llegar has a comprar. quedado... No te veo bien, no sé si te has quedado sin conexión. ¿Estás aquí, Félix? Aquí estoy. ¿Me oyes? Ah, creo que sí, creo que sí. Sí. Se te ha congelado, creo, pero Vale. estás en pantalla. Nada, lo dicho eso. Espérate, es que no sé si... ¿Y me escuchas, Félix? ¿Yo te escucho bien? ¿Me oís bien todos? Pues me he quedado solo. Bueno, nada, esto Disculpa. sería todo. Se me había caído la conexión, discúlpame. No te preocupes. Nada, Nada, ya he finalizado un poco de dar mi opinión. perfecto, perfecto. Yo creo que los datos que has comentado ahí on-chain eran súper interesantes. No sabemos lo que va a pasar. Hemos visto el punto de vista ahí de Félix, así que cuidado con esa posible caída, pero bueno, nunca digas nunca, así que nunca sabes cómo va a reaccionar el mercado. Y atentos tanto para las cortoplacistas como especialmente los medioplacistas. De momento los largoplacistas aún se salvan un poco más. Seguiremos viendo cómo evoluciona Bitcoin, seguiremos viendo las noticias. Hemos revisado los canales, creo que no hay nadie que tenga una pregunta ahí en el chat, así que de momento está todo resuelto. Y nada, Félix, mil gracias por estar ahí. Te veremos el viernes que viene y cualquier cosita lo comentamos a la siguiente sesión. Acordaros, toda la gente que esté en directo, que podéis preguntar cualquier cosa desde el chat, así que animo a la gente a que para siguientes sesiones pues se traiga sus dudas o cualquier cosa, o si vemos algún dato on-chain que no se entienda, levantáis la mano y escribís directamente en el chat para que lo resolvamos. Pero dicho esto, mil gracias, Félix, y nos despedimos de toda la gente que esté en casa, ¿de acuerdo? Muy bien, un fortísimo abrazo a todos. Igualmente, buenas tardes, Binance Chance.